Buenos días, Hola a ingeniero. todos. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, buenos días. Muy buenos días. Estoy con 65 personas en sala. Muy bien, voy a empezar por dónde. Por identificar esto es función. Muy bien. Ya he visto dónde hemos quedado. Entonces voy a compartir pantalla y antes de empezar voy a dar una escapadita de unos minutos, 2 minutos por favor. Disculpe, nadie graba las clases de esta materia. Muchas gracias, jóvenes. Ahora sí, ya he refrescado la garganta después de mi primera clase. Muy bien. Tenemos una clase de prácticas. Vamos a continuar con cálculo de probabilidades. Para esto voy a seleccionar una. ¿Dónde está? ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de continuar? Esto es nuestro libraco y vamos a ir de manera aleatoria a este lugar. No sé en qué lugar estamos. Y vamos a espacio muestral continuo.
A ver, en esta lista de ejercicios, que dice, dos jugadores A y B lanzan dos dados. A comienza el juego. Gana el jugador A si obtiene 6 puntos antes de que B obtenga 7 puntos. Y gana B si saca 7 puntos antes de que A gane o saque 6 puntos. ¿Cuál es la probabilidad de ganar de cada jugador? Interesante, no lo había resuelto. ¿Quieren resolver eso? Es un experimento. Sí, creo. Es un experimento bastante conocido por todos, lanzamiento de dos dados. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear una página y aquí voy a trasladar este ejercicio 2. ¿De qué página había sido? No sé. Vamos a trasladarlo de esta manera. Lo traslado acá y tenemos el enunciado en nuestra plantilla D. Y aquí vamos a poner la solución. Tengo que activar mi lapicera y en mi lapicera voy a poner esto y ponemos solución. A ver, vamos a analizar esto. No lo he resuelto, no conozco, no forma parte de mi repertorio, pero de todas maneras tenemos lo siguiente. Los jugadores que participan son los jugadores que están designados por la letra A y B. Y se utiliza el experimento del lanzamiento de dos dados por supuesto que honestos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de este experimento de lanzamiento de dos dados, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se conoce el espacio muestral. Tenemos una descripción completa del espacio muestral que podría colocarlo de esta manera, como 1, 1, para que quede clara nuestras ideas. 1, 3, 1, 4, 1, 5 y 1, 6. Dos, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Este es mi cuarto. 2, 6. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. Ay. Podía haber hecho en la forma de la suma directamente, ¿no? Pero igual, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5,
4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6 y por último 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 y 6, 6. Ese es el espacio muestra. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Dice, gana el jugador A si obtiene 6 puntos. Está hablando de la suma. ¿O qué? Está hablando de la suma, ¿verdad? No hay otra opción. Antes de que obtenga 7 puntos el jugador B. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Si nosotros hablamos acá de los eventos, ¿cuál es la probabilidad 36. de ganar de A y de B? ¿Cuál es la probabilidad de ganar de A y de B? Dice, gana A si obtiene 6 puntos, la suma 6, ¿dónde os resulta la suma 6? La suma 6 está en esta diagonal. ¿Verdad? 1 y 5. Esa es la de A. Voy a cambiar de color. La de B es la suma 7. La suma 7 es esta. Entonces tendríamos esta de rojo viene a ser para el evento A y esta para B. ¿Cuál es la probabilidad de ganar de A? Tenemos que A comienza el juego. Entonces, de que sería igual a la probabilidad de que gane A en el primer lanzamiento, más la probabilidad de que no gane A en el primer lanzamiento y gane B, no. Como podríamos hacer en el primer no gane B en el segundo lanzamiento y gane A, más la probabilidad de que no gane A en el primero, no B en el segundo, no A en el primero, no B en el esto y otra vez A, más sucesivamente. ¿Se entiende? Sí, Inge. Lo mismo tendríamos para B. Para B tendría que ser la probabilidad de que gane B es
la probabilidad de que en el primer lanzamiento no gane A y gane B, más la probabilidad de que el primer lanzamiento no gane A, tampoco gane B, tampoco gane A y vuelva a ganar B, más y así sucesivamente. Entonces, podemos utilizar para esto, para describir los resultados del juego, se puede utilizar el diagrama del árbol. ¿En qué consiste? Tenemos acá un inicio, juega el jugador A, entonces podríamos decir que tenemos acá de que el jugador A gane o no gane. Esto es para el jugador A y aquí sería gane A, no gane A. ¿Cómo podría simbolizar? Gane A, no gane A. ¿Sí? Cuando no gana A, juega el jugador B. Juega el jugador B. Y aquí tendría los mismos resultados. Gana B o no gana B. Estamos para B. ¿Está bien? Cuando gana A ya no hay juego. Ya no lanza B. Eso es por lo menos lo que estoy entendiendo del enunciado. ¿Sí? Dice, gana el jugador A si obtiene 6 puntos antes de que B obtenga 7 puntos. Y gana B si saca 7 puntos antes de que A saque 6 puntos. ¿Verdad? Entonces gana B antes, saca 7 puntos antes de que A gane 6 puntos. Entonces acá acaba el juego, ganando A. Acá acaba el juego, ganando B, porque ha sacado 7 antes de que saque 6 el A. Y aquí nuevamente comienza A, porque ninguno de los dos ha sacado el número que corresponde, ¿verdad? Entonces aquí yo tendría nuevamente a la opción de que gane A o no gane A. Entonces acá yo tengo la jugada de A. La jugada de B va a continuar en esta otra posición.
podría colocarlo ahí y acá y generaría gana B, no gana B. Y tendría la opción de B. Entonces, ¿dónde gana A? Gana en esta y así sucesivamente. ¿Cuáles son las probabilidades? Las probabilidades es ¿cuál? El de A es 6, la suma tiene que ser 6. Entonces, ¿cuál es su probabilidad? De que la suma sea 6, estamos hablando, la probabilidad de que gane A es 6 sobre 36. ¿Está bien? Es 36 el número total de casos posibles y la suma es 6 solamente en 6 casos posibles. No, miento, 1, 2, 3, 4, 5 sobre 36. 5 sobre 36. Y B es 1, 2, 3, 6 sobre 36. ¿De acuerdo? Entonces tenemos acá 5 sobre 36 es que gane A. Y de que no gane es ¿cuánto? 31 sobre 36. En cambio, la de B es 6 sobre 36, que es un sexto. Y acá es un 5 sextos. ¿Está bien? No hay efecto de la etapa anterior. ¿Por qué no hay efecto? Porque el lanzamiento de dos dados es independiente. Los resultados no están condicionados a alguna dependencia, por tanto, el resultado que vaya a obtener A es independiente del resultado que vaya a obtener B. Son independientes, entonces no hay ningún efecto de los resultados anteriores. No se considera ningún efecto. Aquí se va a repetir lo mismo. En este caso se repite 5 sobre 36. Y 31 sobre 36. Aquí se repite lo mismo, un sexto, que es la simplificación de 6 sobre 36 y 5 sextos, que es la simplificación. Y esto va infinitas veces hasta donde se quiera llegar. Entonces, la probabilidad de A, probabilidad de que gane A, voy a hacer con negro, es igual a 5,36 más 31,36, ¿dónde voy a ir? Por 5 sextos por 5,36. Más otra vez se repite todo esto, 31,36 por 5 sextos
31/36 por 5 sextos por 5 sextos por otra 5/36 más puntos suspensivos. Estamos hablando de esa serie que se genera sobre 5/36 por más este factor. Este factor es 31 por 5 sobre, que se repite acá, 31 por 5. 31 por 5 es 5, 15, 151, si no me equivoco, sobre 6 por 6, 36, 18, 21. A la 1 por 5/36. Más ese mismo factor. ¿Perdón? 31 por 5 es 155. A 155, gracias. Y 216 sigue, ¿no? 6 por 6, 36, 6 por 18, 21. 216, esto elevado al cuadrado por 5/36, más puntos suspensivos. Ustedes van a ver que estos son cantidades ya cada vez más pequeñas porque se está elevando al cuadrado, todo aquello va a influir muy poco. ¿Cuál es la probabilidad de que gane B? Estamos hablando de esta línea. El primero es 31 sobre 36 multiplicado por 1/6. Su primera participación. ¿Eh? Su segunda participación está aquí. Corresponde a esta línea. Estamos hablando de 31 sobre 36 por 5 sextos por 31/36 por 1/6. ¿Cuál es la otra línea? Seguimos repitiendo lo mismo. Aquí no gana B, empieza A, no gana A, ¿eh? Y recién empieza B. O sea, se vuelve a repetir todo este sector. Todo este sector. Hasta aquí. Entonces tendría más 31 sobre 36 multiplicado por 5 sextos multiplicado por 31/36 estamos hablando de este sector, ¿no ve? Aquí por 5 sextos ahora nuevamente por 31/36 por 1/6. O
que estamos hablando de esta secuencia de 31, 36 por un sexto, que se va a hacer puedo factorizar, luego queda un sexto más 31, 36, 5 por 31, ¿cuánto es? 155 sobre 6 por 6, 36, 216. Esto elevado a la 1 por un sexto, más el mismo factor, 155 sobre 216 al cuadrado por un sexto, y así sucesivamente. Se puede calcular hasta con 2. No dice cuántas veces juegan. No dice que juegan una sola vez o 2 veces, ¿no? Si fuera solamente una vez, si fuera un solo lanzamiento para cada uno de ellos, estaríamos hablando de hasta aquí nada más. ¿Sí? Si fuera solamente una posibilidad para cada uno de ellos, estaríamos hablando solamente hasta acá. Si damos 2 lanzamientos, estamos hablando hasta acá. Si damos n lanzamientos, ya va, ¿sí? Va aumentando la serie. Podemos analizar entonces para esta situación, que sería, para la de A sería 5/36 y para la de B sería este producto de ganar. Entonces, estaríamos hablando de 5/36 es 0.1389, la de A. La de B sería 31 sobre 36 por 1 sobre 6 dividido sobre 6, 0.1435. ¿Quién tiene mayor probabilidad en un solo tiro? Sería B, que tendría 0.1435. ¿Está bien? Sobre esas probabilidades, estas otras sumas son cada vez más pequeñas porque estamos hablando de potencias de números pequeños que se va aumentando y esas potencias van disminuyendo a medida que va aumentando el grado de la potencia. Este está en esta parte de hasta el primer tiro. Bien, ¿alguna pregunta? Pasemos a otro ejercicio, a ver. Quiero buscar otro ejercicio. No sé en qué parte estamos. Estamos muy... más atrás, a ver. Por
aquí hay otra lista de ejercicios. Aquí hay otra lista. Ustedes son del área de electrónica. A ver, dice, para que funcione adecuadamente el equipo electrónico debe tener las dos componentes conectadas que aparece en el diagrama en correcto funcionamiento. El diagrama muestra que A debe funcionar y lo mismo alguno de los dos B. Suponga que la componente B funciona independientemente de A y independientemente una de la otra. Y que la confiabilidad de A es 0,9, la de B1 y la de B2 es 0,8. Calcular la confiabilidad del equipo. La confiabilidad es la probabilidad del equipo, de que funcione el equipo. ¿Cómo planteamos? Estamos queriendo mandar cualquier información a partir de este punto a este punto. ¿Sí? Entonces, el equipo funciona cuando la información que se envía de este punto a este. Entonces, hay una condición de independencia entre lo que es el funcionamiento de A con los funcionamientos de los B. Para que el equipo funcione es necesario que A funcione, obligatorio. Y puede funcionar o el A, o el B, o el B2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo plantearían esto en términos de probabilidades? Saben que la probabilidad de que funcione A es 90%. La de que funcione B1 o B2, cualquier uno de ellos es 0,8. ¿Cuál es la probabilidad de que funcione todo el sistema? ¿Estoy desconectado? No, estoy conectado. ¿Qué ha pasado con mis electrónicos? A ver. De que la información fluya hasta este punto es de que pase por A y por B1 o pase por A y por B2. Sería dividirlo A, dividir entre B1. No, no. Estamos hablando de que ocurra esto. Voy a... Que venga por este sector donde está mi lápiz, que venga por este sector, es la probabilidad de que ocurra A por la probabilidad de que ocurra B1. ¿Sí? Estamos dentro de la misma línea, es el producto. Como son independientes, entonces la probabilidad de que funcione, voy a colocar de esta manera mejor. De que funcione es la probabilidad de que A esté funcionando y B1 o A, B2. ¿De acuerdo? Como tenemos acá la unión
la unión y son eventos mutuamente excluyentes porque ninguno funciona al mismo tiempo. Estamos hablando de que puede ser el uno, puede ser el otro. No funcionan los dos al mismo tiempo. Entonces tenemos la probabilidad de que ocurra A y B1 más la probabilidad de que ocurra A y B2. Luego dice que A debe funcionar y lo mismo que B. Suponga que la componente B funciona independientemente de A. Hay independencia, entonces la probabilidad de este producto es probabilidad de A por la probabilidad de B1 más la probabilidad de A por la probabilidad de B2. ¿Cuál es la probabilidad de A? Es 0.9. ¿Cuál es la de B1? 0.8. Entonces tengo el doble de ese producto. 9 por 8, 72. 72 por 2 es 14, 4, 0.144. 7 por 9, 9 por 8, 72 por 2. Sí, la probabilidad de 0.144. Ese es el resultado. ¿Alguna pregunta? Inge, Sí, me sale 1.44. no puede ser. Sí, Igual a mí me sí, sale 1.44. igual. Entonces está mal. ¿Dónde está el error entonces? A ver un ratito. Para que funcione adecuadamente un equipo electrónico debe tener las dos componentes conectadas que aparecen en el diagrama en correcto funcionamiento. El diagrama muestra que A debe funcionar y lo mismo alguno de los B, de los dos B. Suponga que la componente B, Los B no es la mitad de 0.8. a ver, vamos, suponga que las componentes B funcionan independientemente de A e independientemente una de otra. Que la confiabilidad de A es 0.9 y la de B y B2 es 0.8. Así es la mitad. Dice la confiabilidad de B. 0.72. 0.72 sale. Sí, porque dice acá y la de B1 y B2 es 0.8. Entonces el conectivo es I. Al considerar I, está considerando de manera conjunta para los dos. Entonces, como son del mismo tipo, la mitad es 0.4 acá. 4 por 9, 36. 0.72 va a salir. Eso es. Gracias. $0.72, ¿no? $0.72. La probabilidad nunca puede ser mayor que 1. Si en algún cálculo estamos con un resultado mayor que 1, estamos con datos cerrados o con algún error. ¿De acuerdo? Muy bien. Busquemos otro ejercicio.
Ingeniero, una pregunta en ese ejercicio de los dados. ¿Cuál era su respuesta concreta? No la entendí o se va a quedar sin puntos suspensivos. Podemos considerar en este caso, el análisis hasta esta región. Analizando hasta esa región, tendríamos la probabilidad de que gane A, 5/36. La probabilidad de que gane B sería 31/36 por 1/6. O sea, estos resultados tendrían que ser para definir en un solo lanzamiento. En un solo lanzamiento para cada uno. Ahora, si extendemos el número de lanzamientos, dependiendo cuántos lanzamientos van a dar, o hasta qué número, la serie va a continuar. ¿Me has entendido? En el ejercicio da a entender de que se debe calcular hasta acá. No hace referencia al número de lanzamientos, por consiguiente esta etapa, que es una etapa de ¿cómo se llama?, de continuar hasta que la serie vaya a un número tendiendo a 0 la probabilidad. Entonces, la mayor influencia está en esta etapa, que va a este punto, y a este punto. ¿Está bien? O sea, Inge, si no nos dicen el número de lanzamientos, la serie va a continuar y tendrá infinito, ¿verdad? Podría ser. Hasta infinito. Si consideráramos una serie infinita. Y haciendo los cálculos, ustedes pueden entrar a Excel y haciendo los cálculos, estos valores van a influir poco o nada sobre esto. Muy poco. Porque es 155 dividido entre 216, ¿cuánto es? 0,71. Eso elevado al cubo, por ejemplo. O elevado al cuadrado, ya estos 51,49. Entonces, lo que es multiplicado eso por esta cantidad constante, que es mucho más pequeño todavía, se hace mucho más pequeño la expresión. Si yo multiplico eso, por ejemplo, por 5/36, 0,07. la probabilidad que aumenta este término para esta región la tercera región, en el tercer lanzamiento es 0,07, prácticamente muy pequeño, ¿no? Los otros términos van a ser mucho más pequeños todavía, porque esto sería el cubo sobre el mismo. El cubo de esto es muy pequeño. Ahí está la explicación sobre el efecto de la repetición de los lanzamientos. ¿Está bien? Ya, muchas gracias. De nada. Ahora pasamos a... Inge, yo tengo otra pregunta. Sí. Del mismo ejercicio de los dados, que algo que no me quedó claro. ¿De cuál? Del ejercicio de los dados. ¿De los datos? Sí, Inge. ¿Qué ha pasado? A ver. ¿Me podría explicar por qué en la probabilidad de que gane B sale 1/6 y en que no gane B sale 5/6? Eso no me quedó muy claro. Ya. Estamos hablando de esta etapa. Esta etapa donde hacemos una recopilación de la información que nosotros tenemos.
El experimento que se está utilizando para este juego es el lanzamiento de 2 dados. Entonces, cuando hablamos de lanzamiento de 2 dados, tenemos conocimiento del espacio muestral. En ese espacio muestral tiene que existir la probabilidad asociada a cada jugador. Y aquí dice que gana el jugador A si obtiene 6 puntos. Cuando dice si obtiene 6 puntos, no es que está lanzando 2 dados. Entonces quiere decir que la suma sea 6. La suma es 6 cuando en uno de los dados resulta un 5 o un 1, en el otro o 4, un 2, o 3 con 2, o 3 con 3, o 2 con 4, o 1 con 5. Entonces, ¿cuántos son los resultados favorables para que gane A? Son 5 opciones de las 36 que existen acá, en todo el espacio muestral. Por eso que la probabilidad de que gane A es 5,36. De que no gane, de los 36 para llegar, si yo tengo 5 favorables, son 31 en contra. Lo mismo ocurre con B. Con B dice, antes de que B obtenga un 7 puntos. La suma es 7 cuando tenemos estos resultados. Son los únicos. ¿Sí? Entonces hay 6 de los 36. Por tanto, la probabilidad de que gane B sacando una suma de 6 es un sexto. De que no gane es 5 sextos, de la simplificación de 6 sobre 36. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, los lanzamientos son independientes, o sea que esta probabilidad no está afectada por este resultado. No hay ningún efecto porque los dados se están lanzando de manera independiente. Porque si hubiese alguna probabilidad, algún efecto, yo tendría que calcular la condicional de este efecto. Y ahí ya es otra situación. ¿Está bien? ¿Ahora Gracias, quedó claro? Inge, ahora sí me quedó claro. Ok. Inge, disculpe, Muy yo bien. tengo otra duda. ¿Perdón? Disculpe, Inge, yo tengo otra duda. A ver. ¿En qué manera afecta el orden del lanzamiento de los jugadores? O sea, me refiero, ¿en qué afecta el orden en cómo lanzan los jugadores? Primero lanza A y luego lanza B. ¿Eso en cómo afecta al experimento, Inge? En este caso no afecta porque son independientes. Si existiera alguna dependencia, sí puede salir ¿cómo se llama? El efecto de ese orden. ¿Eh? Aquí puedes verificar que para que gane B tiene que haber pasado todavía por esto. Entonces ese es el efecto de quién salga primero. Su probabilidad queda reducida para el primer lanzamiento ¿a cuánto? A 31 o 36 multiplicado por un sexto. En cambio, la de que gane que primero lance, si hubiese sido que B lance primero, su probabilidad de ganar sería un sexto. Y la de A sería 5 sextos multiplicado por 5,36avos. ¿Has entendido? Sí, Inge, muchas gracias. Está bien. Entonces, cambiar simplemente esto en lugar del otro. Entonces, viene en esa condición. El primero siempre gana, ¿no? El primero tiene mayor probabilidad. Aquí tendría 5,36avos. En cambio, acá es este producto de que no gane en la primero y gane en la siguiente. Ese es el efecto. Ahora, para hacer con que el juego sea neutral,
podría establecer, por ejemplo, de que se lance primero una primera opción para elegir quién va a ser el que salga primero. Entonces, puede ser el lanzamiento de una moneda, puede ser el lanzamiento de alguna cosa, se puede anexar una etapa previa para poder definir quién va a ganar o quién va a salir en el lanzamiento. Hay ejercicios de ese tipo. A ver, dice en esto de las bolas de las urnas. A ver. Ingeniero, una pregunta. Uh-huh. ¿Cuál es el nombre del libro que está utilizando ahorita? Es el de Rufino Moya, de probabilidad. Lo voy a colgar hoy día para ustedes. Por favor, gracias, ingeniero. ¿No? Inge, las plantillas más hará que lo pueda subir. Desde ojivas no tenemos. Sí, tengo que subirlos para que ustedes estudien ya. A ver, voy a ir por este otro lado primero. Vamos con probabilidades independientes. A ver esta del profesor. Un profesor parecido a mí. Voy a traerlo aquí a la planilla para que ustedes tengan como dato. Estamos hablando de este profesorcito. A ver, quisiera que entiendan ese enunciado. El profesor López dicta un curso de estadística y quiere tomar una prueba en una clase. Sabedor que a veces se olvida de ir a hacer sus clases, ha dado instrucciones a su jefe de prácticas que se haga cargo de la clase cuando él esté ausente. El profesor hace la clase. Si el profesor López hace la clase, la probabilidad es de 0.7 que tome la prueba. En tanto que si el jefe de práctica hace la clase, esta probabilidad es de 0.10. Si el profesor López falta al 80% de las clases, ¿cuál es la probabilidad de que haya una prueba en una clase dada? Suponiendo que hubo prueba en una clase determinada, ¿cuál es la probabilidad que el profesor López haya estado ausente?
A ver, relean. El tema de esta materia y de este capítulo es de entender bien el experimento que se está analizando. Muy bien. ¿Cuáles son? Si hablamos de la solución, ¿cuáles son los eventos que participan acá? ¿Qué eventos podemos mencionar? Podría designarla con la letra A y con la letra B. Dos eventos que se pueden extraer de este enunciado. ¿Qué cosas quieren representar con la letra A? Del enunciado. El profesor López dicta un curso de estadística, eso no tiene nada que ver con el experimento. La ausencia del docente. Y quiere tomar una prueba en cada clase, que a veces se olvida de ir a hacer sus clases. Ha instruido a su jefe de prácticas que se haga cargo de la clase cuando él está ausente. Si el profesor López hace la clase, la probabilidad es 0.7 de tomar la prueba, en tanto que si el jefe de práctica hace la clase, esta probabilidad es solo 0.10. Entonces, ¿qué llamamos por A? Profe López. Ya, el profesor asiste a clase. Asiste a una clase. A una clase, ¿sí? ¿Qué es B? El jefe de práctica. No. Ya está dentro del profesor. Si el profesor no asiste, está el jefe de práctica. Sería que la probabilidad del 80% de las clases que haya dado el jefe de práctica. Ya estamos hablando, pero de eventos, no estamos hablando todavía de probabilidades. El profesor no asiste a la clase. Si se toma la prueba, ¿no? Al decir asiste, estamos también con el complemento de que no asiste. Y cuando no asiste está el auxiliar. La segunda opinión es la correcta. Se toma el examen en una clase dada. Ese examen puede ser tomada por el docente o por el auxiliar. ¿Sí? Entonces son los dos eventos que prácticamente describen todo lo que está en el enunciado del problema. Ahora pasamos a la fase de datos. En la fase de datos tenemos que saber obtener de la lectura de este enunciado los datos. Primero, sabedor que a veces se olvida de hacer su clase, ha dado instrucciones a su jefe de prácticas que se haga cargo de las clases cuando él está ausente. Si el profesor López hace clase, la probabilidad es 0.7 de que tome la prueba. ¿Qué significa eso? Esta parte quisiera que lo traduzcan en términos de los símbolos
que hemos adoptado. Si el profesor López hace la clase, que quiere decir asiste a clase, la probabilidad es de 0,7 que se tome la prueba. ¿Cómo traducen ustedes en términos de probabilidad utilizando esa simbología que hemos adoptado para este propósito? O sea, acá tengo probabilidad y está entre paréntesis y acá es del 0,7 o 0,70. ¿Qué símbolos van a colocar entre esos paréntesis? Que equivalga, que traduzca este enunciado. Evento A. A unión B. No. ¿Qué significa esto? Condicional. Sí, condición. Eso, condición. ¿Cuál es la condición? De que el profesor esté presente, entonces que haya asistido. ¿Qué es lo que se tiene que ocurrir? Que tome la prueba, exista la prueba. Esto es la parte crítica en esta materia. Saber interpretar la parte escrita para poderla poner en términos de la simbología matemática. Es la parte dificultosa. Ahora dice, en otro color voy a colocar, en tanto. Dice, en tanto. Si el jefe de práctica hace la clase, esta probabilidad es 0,9. ¿Qué significa eso? Como dato, como dato, en términos de probabilidad, haciendo igual a ese 0,10. En ese análisis, ustedes tienen que ver este conectivo, en tanto. Estamos hablando también de una condicional. Que ocurra cuando el auxiliar está presente. Cuando está el auxiliar presente, cuando el profesor no está y se lleve a cabo la prueba, es eso. Y la última, que es que está en azul, ¿qué significa? Que es 0,8. La probabilidad de A. Dice, si el profesor López falta, el profesor asiste, entonces no asiste. Es 80%. Esta es la parte difícil. ¿Qué es la pregunta? La pregunta para el inciso A dice una probabilidad de qué. Ahora tengo que traducir eso en términos de los mismos símbolos.
¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Cuál es la probabilidad que haya una prueba en una clase dada? Que se tome un examen en una clase dada. ¿Qué es lo que está pidiendo? De que ocurra B. ¿Cómo va a ocurrir B? De que el profesor está presente y toma la prueba, o el profesor está ausente y se lleva a cabo la prueba. Probabilidad total. Probabilidad total. ¿Sí? ¿Está bien? B significa de que se toma el examen en una clase dada. Entonces, ocurre el examen cuando el profesor esté presente o cuando esté ausente. Es en la única manera que puede darse. Entonces, este cálculo de probabilidades se transforma en en esa suma. ¿Por qué razón? Por simple lógica, el complemento y el este no pueden estar juntos, por consiguiente son mutuamente excluyentes, porque el profesor y el auxiliar no es la mitad del cuerpo el profesor y la mitad del cuerpo el auxiliar. Estamos hablando de eventos mutuamente excluyentes. Entonces acá, por el teorema de la probabilidad del producto, es la probabilidad de que A, que es A es de que el profesor asista a clases. ¿Cuál es la probabilidad? El 80% está ausente, entonces el 20% está presente. Entonces es 0.2. ¿Cuál es la probabilidad de que se lleve a cabo el examen estando el profesor presente? Estando el profesor presente, 70%. ¿Cuál es la probabilidad de que el profesor esté ausente? Estamos hablando del complemento, 0.80. ¿Cuál es la probabilidad de que se lleve a cabo el examen estando ausente? 0.10. Esa es el procedimiento para este cálculo. ¿Cuánto da ese valor? Es 2 por 7, 14, 0.14 más 0.8. Da 1,04. ¿Cuánto? 0.22 a mí nos da. 0.22. 0.22. 0,22. Sí, Inge. 0.22. 0.22. ¿Alguna pregunta? Para el inciso B, nos pide calcular una probabilidad
Y como hemos adoptado una simbología, debemos tener esa capacidad de traducir en forma literal lo que pide el enunciado del problema. Suponiendo que hubo prueba en una clase determinada, ¿cuál es la probabilidad que el profesor López haya estado ausente? ¿Qué es lo que van a colocar en esta parte central para tener la interrogante de la pregunta? ¿Qué significa esto? Condición. Exacto. ¿Qué es? Suponer, ¿qué significa? Suponer significa una condición. Condición. ¿Cuál es la condición? Hubo clase, hubo examen. ¿Qué es de que hubo examen? B. Ahora, ¿qué es lo que pregunta? Que el profesor estuvo ausente. ¿Qué es que estuvo ausente? Si A es que estaba presente, entonces es de que estuvo ausente, significa el complemento de A. ¿Qué es lo que tenemos aquí ahora? Ojo, observen cómo el traducir a la forma simbólica nos ayuda a la resolución. ¿Por qué nos ayuda a la resolución? Es una probabilidad condicional. Por ser una probabilidad condicional, siempre es un cociente. ¿Un cociente de quién? En la parte superior participan los eventos de la condicional en forma conjunta a través de la intersección. Y en la parte del denominador está la probabilidad de B. Siempre, para toda probabilidad condicional, es un cociente. En el numerador están todos los eventos que participan en la condicional como intersectados, como intersección. Y en el denominador todos los eventos que están como condición. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? De la etapa anterior. De la etapa anterior, eso, que es 0.8 por 0.10 y el denominador 0.22. Eso va a dar 0.08 dividido sobre 0.22 da 0.3636. En la forma de fracción, 4 onceavos. 0.36 periódico. ¿Está bien? Inge, una consulta. Los resultados no pueden salir más de uno, ¿verdad? Probabilidad nunca es un número mayor a 1, ni negativo. Probabilidad siempre es un número comprendido entre 0 y 1. El 0 es para el evento imposible y el 1 para el evento cierto. Por consiguiente, tiene que ser menor que 1, mayor que 0.
¿Está bien? Sí, gracias, Inge. Ok. Inge, disculpe, ¿por qué le puso ese símbolo al 0.36? Este arco es el Sí. símbolo matemático de que se repite hasta infinito. Periodo, números periódicos, ¿nunca han escuchado hablar? Números periódicos son aquellos números que se repiten de manera y se la coloca con este arco. Eso quiere decir que aquí continúa 36, 36, 36, 36, 36. Ya, Inge, gracias. Nada. A ver, para ustedes, para que trabajen, voy a colocar esto. Inciso C. Representar en un diagrama del árbol los datos del problema los datos y los resultados del problema. Inciso D, repetir C, utilizando una tabla de doble entrada. Eso como tarea. ¿Está bien? Quiero que represente todos esos resultados que hemos hallado con esa simbología de utilizar el A y el B, los resultados o como también los datos del problema. En la forma del diagrama del árbol y en la forma de una tabla de doble entrada. Ustedes ya conocen una tabla de doble entrada, ya hemos visto en la primera parte, en distribuciones de frecuencias bidimensionales, tablas de doble entrada. En las filas estará una característica, en las columnas estará otra característica. En este caso, en uno de los lados, en una de las filas estará A y no A, y en el otro será B y no B. Quiero que vean esa situación. Muy bien, jóvenes, todavía nos vemos el lunes para más ejercicios y espero empiecen a estudiar para el viernes, porque el viernes, como hoy día a estas horas, ya deberían de estar entregando sus exámenes resueltos. El día viernes es nuestro examen. Sí. Esto le enviamos a su correo electrónico, ¿verdad? Al correo electrónico, sí. Ya, gracias, sí. Ok. Inge, disculpe, ¿hasta cuándo podemos entregar? ¿Hasta cuándo qué? ¿Esto? El Sí. lunes voy a resolver. El lunes voy a resolver. Entonces hasta eso tiene para entregar. Gracias, Inge.
Ingeniero, una pregunta. ¿En qué página de su libro está este ejercicio? A ver, voy a ver. 182. Gracias, Inge. Aquí voy a colocar. Página 182. Está en la página 182. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Les agradezco la paciencia y el buen humor que han presentado para poder enfrentar estos problemas de probabilidades que, por supuesto, han salido con buenos resultados. Los veo el día lunes. Gracias, ingeniero. Que tenga una buena tarde. Gracias igualmente a Muchas ustedes. gracias. Y que no se olvide subir, por favor, las plantillas. Ya.